Solo en la escritura está nuestra gran seguridad. Cielo y tierra pasarán y ella permanecerá. Solo viviré por fe. Buenas noches. Jesús, mi Dios, mi Bien, hoy vamos a dar final al Salmo 60, porque el domingo iniciamos con un nuevo tema para todo el día domingo. Salmo 60, estamos ahí en el Salmo 60. Bien, son 12 versículos nomás, vamos a leerlo todo desde la introducción, porque es importante tener en cuenta este escrito antes del Salmo, porque en él gira toda la historia del Salmo. Salmo 60. La fe en Dios ante los enemigos. Al músico principal sobre lirios, testimonio Mictán de David, para enseñar cuando tuvo guerra contra Arán Naharaín y contra Arán de Soba, y volvió Joab y destrozó a 12,000 de Edom en el valle de la sal. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento, has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Selah. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Padre, en esta noche nos presentamos delante de ti, para que seas tú, Señor, dándonos entendimiento en tu palabra, dándonos sabiduría, para recibir de ti este alimento que a vida eterna permanece. Poderoso Señor, permite, Padre, que esta palabra que vas a hablar hoy a través mío, Señor, llegue, Señor, hasta lo más profundo del ser de cada uno de tus hijos, y sea en ellos, Señor, una fuente de agua de vida que salte para la eternidad. Poderoso de Israel, te lo pedimos, buen Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, Salmo 60. Y esta es la cuarta parte del Salmo. Recordemos, este Salmo le dimos un título general que es Volviendo a la voluntad de Dios, andando en el poder de Dios. Y el esquema que le dimos a este Salmo nos ayuda mucho a entenderlo, porque lo dividimos en 3 puntos, bueno, en 4 puntos con la introducción. El segundo punto del Salmo, del versículo del 1 al 4, observamos un lamento ante un desastre. El tercer punto es lo que tengo que hacer ante ese desastre. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Recordar las promesas de Dios, ir a las promesas de Dios para fortalecerme en esas promesas de Dios, versículos del 5 al 8. Y el último punto que vamos a ver hoy es aferrarme a esas promesas de Dios y pedir en oración lo que Dios ya me ha concedido, que es la victoria sobre el enemigo.
nosotros entendemos que Dios ya nos ha concedido la victoria sobre la muerte. Él ya nos ha concedido esa victoria. Entonces es pedir en oración eso que ya nos ha concedido, esa victoria sobre el enemigo. Eso es lo que vamos a ver en esta fracción del Salmo, de los versículos 9 al 12. Observamos que luego que David termina de recordar todas esas promesas, él hace una pregunta. Y vamos al versículo 9 y dice lo siguiente: ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? Él empieza a preguntarse, bueno, Señor, yo sé que en mis fuerzas no puedo. Yo sé que por mí mismo no puedo hacerlo. Por eso, estos versículos que continúan es una pregunta y como una consulta que David le hace a Dios. Y le dice, ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Ustedes recuerdan que nosotros hicimos una introducción acerca de lo que es ir en nuestras fuerzas. Ir en nuestras fuerzas es andar en nuestra propia carne, es no negarnos a nosotros mismos, es desechar el consejo de Dios. Y aquí el Salmo, en este párrafo, nos va a enseñar a vencer esas dificultades, pero en el poder de Dios. Por eso David dice y hace una pregunta, dice, ¿quién me llevará a Edom? ¿Quién me llevará a esa ciudad fortificada? ¿Por qué? Porque él necesitaba terminar y exterminar ese ejército que lo había atacado por el sur, que era todo ese ejército de Edom, esos 12,000 hombres a los cuales Joab destroza en el Valle de la Sal. Él necesitaba ir a la ciudad de Edom, o sea, Petra, en la historia, esa es una ciudad que está actualmente en Jordania. Y es una ciudad que está excavada literalmente en la roca. No está sobre las rocas, sino es una ciudad que está excavada en las rocas. Y la pregunta que hacía David tenía un sentido. ¿Por qué? Yo no sé, y sería bueno que ustedes tuvieran el tiempo, porque la Petra del día de hoy, aunque no tiene nada que ver con la del Antiguo Testamento que estamos nombrando acá, está ubicada en el mismo sitio donde está ubicada esta ciudad. Y también está excavada sobre la piedra. Y si usted mira videos en YouTube, porque no creo que vaya hasta allá, porque queda por allá en Jordania, va a ver que la entrada es tan estrecha y rodeada de rocas, de unos perfiles de roca inmensos, que escasamente cabe un hombre con una cabalgadura. O sea, no puede ir un batallón completo, sino encabezando un hombre. Entonces, para la ciudad de Petra era fácil la defensa, porque podía fácilmente matar a sus enemigos uno a uno. No había otra forma de entrar allí. Y entonces David necesitaba exterminar ese enemigo. Y sabía que él solo no podía hacerlo. Y por eso exclama, ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom?
David anhela llegar hasta esa ciudad. Pero él entiende que en sus fuerzas no lo puede hacer. Mire, para llegar hasta allí era necesario la ayuda de Dios. Él necesitaba que Dios lo guiara hasta allá. Él estaba consciente de que él solo no podía entrar a la ciudad. Por eso él insiste preguntando todo el tiempo, bueno, Señor, ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? Algo que tenía en su conciencia David decía, mire Señor, yo sé que tú nos has desechado, yo sé que ya no sales con nuestros ejércitos porque antes lo hacías, pero sé Señor que si tú no vas conmigo es imposible llegar. Él estaba consciente que en sus fuerzas no lo podía hacer. Fuera de la protección de Dios era imposible. Por eso él decía, mire, solo tú, Señor, es quien nos puede conducir hacia esa ciudad fortificada. Sin ti no puedo ni llegar, ni siquiera vencer. Es imposible. Según las promesas de Dios que le había hecho al pueblo y a David como rey, asegurándole ese territorio, él está confiado en que en la fidelidad Dios iba a ir con él. Iba a ir hasta allá. Porque aunque hiciera alianzas con otras naciones, la alianza del hombre no le servía. Por eso dice en el versículo 11, le dice, Señor, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Él está consciente de que Dios los había desechado, de que ya no salía con sus ejércitos. Por eso la intensidad de David diciendo, desde el versículo 1, diciendo, Señor, vuélvete a nosotros. Señor, vuélvete a nosotros. La confianza de David solo podía estar en Dios, solo podía estar en su Señor. Él tenía entendido que solo no podía ir allí, porque la seguridad que él tenía es lo que dice el versículo 12, como lo termina. Dice, mire, solo en Dios haremos proezas. ¿Por qué razón? Porque solo Él es que puede hollar y vencer a nuestros enemigos. La pregunta es, ¿cuántos enemigos tenemos nosotros? ¿A cuánta clase de enemigos nos enfrentamos a diario? Yo creo que el principal enemigo que nosotros tenemos, que es infranqueable, ¿saben cuál es? Bueno, es un enemigo común, pero el principal enemigo, además de nosotros mismos, es la pereza. ¿Por qué la pereza? Porque cuando necesitamos nosotros levantarnos temprano a orar, el sueño nos gana. Cuando necesitamos nosotros ser diligentes para llegar temprano a la iglesia, hay otras cosas que se nos meten por encima y decimos, podemos dejarlo para otro día. Cuando sabemos que Dios demanda de nosotros que memoricemos su escritura, que escudriñemos su palabra, nos da pereza. Y es uno de los grandes enemigos que tiene el ser humano. Esa pereza. Otro de los grandes enemigos que tenemos nosotros y que nos fluye son las excusas. Para todo tenemos excusas.
Y tenemos una excusa a flor de labio para cada situación. ¿Por qué no vino a la congregación? No, es que se me presentó esto, no, que me tocó que ir a trabajar, no, que me tocó que hacer aquello. Y entendiendo que la Biblia siempre nos dice que somos inexcusables. No, es que me quedé dormido, etcétera, etcétera. Mira, el enemigo aparece por donde menos esperamos. El enemigo aparece a atacarnos en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra fe. Y nos damos cuenta que están viniendo los ataques por todos los flancos, por todos lados estamos siendo atacados. Y esos enemigos no vienen con buenas intenciones, porque vienen para destruir nuestra fe en primer lugar, para destruir nuestra relación con Dios. Y en nuestra fuerza no lo podemos hacer. Bien lo decía el mismo Señor Jesucristo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros hacemos muchas proposiciones, propuestas, nos ponemos muchas metas, decimos, bueno, voy a empezar a orar, voy a empezar a escudriñar, voy a empezar a memorizar, voy a empezar a orar. Pero cuando llega el momento, algo se presenta. Algo se coloca delante de nosotros y vienen ataques por todos lados con el único propósito de destruir nuestra relación con Dios. Y empezamos a disculparnos y echarle la culpa a las circunstancias y echarle la culpa a otras personas, pero nunca reconocemos que por nuestra propia naturaleza y por nuestra falta de comunión con Dios, porque no hay comunión con Dios en nosotros, porque no hemos entendido la importancia y la necesidad que tenemos de tener una comunión diaria con ese Dios santo, para que nos fortalezca. Esa relación que nos reviste del Señor y del poder de su fuerza para poder enfrentar los ataques del enemigo. Bien dice la Escritura que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por eso es necesario, muy necesario, levantar esa bandera allá al final del versículo 4, esa bandera de la verdad. Pero recordemos que esa bandera de la verdad solo la pueden levantar ¿quiénes? Los que le temen, porque hay hijos que no temen al Señor. Solo la pueden levantar los que le temen. Por eso es necesario echar mano de esa bandera de la verdad. Y entonces sí poder decir, como termina el salmista diciendo en el versículo 12, en Dios haremos proezas. Porque estamos enarbolando esa bandera de la verdad. Y estamos tomando esa espada del Espíritu que es la palabra de Dios para enfrentar cada situación, cada circunstancia. De otra forma, no podremos salir victoriosos. De otra forma, no podemos vencer. Porque aunque nosotros acudamos a ayudas humanas, aunque acudamos a estrategias humanas, dice el salmista en el verso 11, en la segunda parte, dice, porque vana es la ayuda de los hombres. No podemos acudir a una estrategia. Mire, usted puede en un tiempo de crisis ir al psicólogo, ir a un consejero. Usted lo puede hacer. Usted puede creer
que su novio o su novia incrédula lo va a ayudar a caminar por la vida cristiana. Usted puede creerlo. Usted puede creer que una ideología política o que un movimiento político lo va a sacar de su mala situación con las promesas que hacen los políticos. Cuente con eso. Usted puede culpar de todo lo que le pasa a la sociedad, o a sus padres, o al mismo Dios. Mire, usted puede arrancarse los pelos de la cabeza de la desesperación. Y todo eso que usted hace juntamente es inútil. Es totalmente inútil. ¿Por qué? Porque vana es la ayuda de los hombres. Es lo que dice el salmista. Pero el corazón del hombre siempre está confiado es en lo que puede ver y en lo que puede tocar. El corazón del hombre no regenerado, para él es una locura encerrarse en su aposento, donde nadie lo ve, donde solo el Padre que ve en lo secreto lo ve. Para él es una locura. Él dice, pero ¿yo qué hago aquí hablando solo? ¿Será que alguien me puede escuchar? Entonces él siente más confianza cuando va a un consejero profesional, a un psicólogo, que le va a dar técnicas humanas, que le va a dar conocimiento humano para tratar de solucionar sus problemas. Pero mire lo que reconoce aquí el salmista en el versículo 11, en la segunda parte, dice, es que vana es la ayuda de los hombres. Señor, si usted mismo no me das esa ayuda contra ese enemigo, contra esos enemigos que me acechan por el norte, por el oeste, por el sur, si usted no me da ese socorro, vana es la ayuda de los hombres. Vana es la ayuda de los hombres. Hay situaciones bien difíciles que nosotros enfrentamos en la vida. Hay situaciones que a vista del ser humano y del ojo humano son imposibles de sortearlas y de vencer a esas situaciones. Es lo que dice David, lo dice la Escritura, y es lo que estamos enseñando a través de este salmo. Hay situaciones que parece que son inalcanzables luchando en nuestras propias fuerzas. Pero hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que Dios nunca deja solo a sus hijos. Cuando usted ora, cuando usted se pone de rodillas delante de Dios, o Dios le soluciona el problema, o Dios lo levanta con nuevas fuerzas para enfrentar ese problema. Mire, iglesia, nadie dice que la vida del ser humano, y más la vida del creyente, sea fácil. David estaba consciente de que él solo, y no era fácil llegar hasta Edom, hasta esa ciudad fortificada, hasta Petra, una ciudad que representa un sistema de valores que odia a Dios, que odia a los hijos de Dios. Nosotros vivimos enfrentados a una sociedad que está llena de un sistema de valores que son contrarios a nuestra fe. Un sistema de valores que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Y si nosotros le llamamos malo a lo malo, a nosotros nos tildan ¿de qué? De intolerantes y de toda clase de fobias que se puedan inventar.
Nosotros sabemos que para nosotros no hay igualdad de condiciones en el mundo. Todos los movimientos que están en contra de la ley de Dios tienen el apoyo de la sociedad y tienen libertad de expresión. Y ellos pueden pararse incluso aquí al frente y venir y decirnos hasta de qué mal nos vamos a morir, y para ellos no hay ley. Pero si nosotros les predicamos el evangelio, que si no se arrepienten va a venir juicio y condenación, ellos nos pueden acusar. Y para nosotros sí hay ley, porque estamos impidiendo o estamos yendo en contra de una libertad de expresión. Y nuestra libertad de expresión, ¿dónde queda? Es una maldad que hay en la sociedad que se ha hecho tan fuerte. Por eso el salmista coloca esta ciudad de Petra, porque es una maldad que se ha excavado en la roca. Y es una ciudad inexpugnable. Es una sociedad que nosotros solos no la podemos cambiar. Que si nos enfrentamos solos a esa sociedad, vamos a salir derrotados, perdiendo, incluso siendo marginados de la sociedad. Y en las fuerzas humanas, en nuestras propias fuerzas, es imposible. Y nosotros lo sabemos. Porque en nuestras fuerzas no podemos vencer a ese enemigo. En nuestras propias fuerzas es imposible sortear esas dificultades. Y todo el tiempo la Escritura nos vive advirtiendo que estamos en un mundo lleno de maldad. El mismo Señor Jesucristo reconocía que nosotros estamos en medio de una sociedad aborrecedora de Dios, cuando ora al Padre diciendo: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque si Dios no nos guarda, es imposible vivir en una sociedad corrupta sin nosotros también corrompernos, igual que la sociedad. Al vivir nosotros en una sociedad y estar de una forma pasiva, esa sociedad poco a poco, ¿qué va haciendo? Nos va invadiendo, nuestro oído se va acomodando a esa sociedad, porque no contendemos contra ese sistema de valores, sino que cada día entre más lo escuchamos y ya se hace en nosotros tan normal la frase que escuchamos nosotros en medio de la sociedad que dice: eso ya es normal. Ver a un joven que se autodenomina mujer es normal. Pero la pregunta ¿es normal? No es normal, porque va en contra de la naturaleza creada por Dios. Por eso al principio del Salmo decíamos que es necesario regresar a nuestros orígenes, saber quién nos hizo y cómo nos hizo, regresar a esa voluntad de Dios. Nosotros entendemos desde el Génesis que en el principio creó Dios ¿qué? Los cielos y la tierra. Y al principio esa tierra estaba desordenada y vacía. Pero Dios empieza a darle orden a esa creación. Y cuando crea el hombre, por allá en Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. ¿Y cómo los creó? Varón y hembra los creó. No dice otra cosa. Si yo me salgo de ese diseño divino, estoy entrando y dejándome seducir por un sistema de valores totalmente corrupto
que lo único que busca es apartarme de mi fe, o que me haga el de la vista gorda y decir, aquí no está pasando nada. Recordemos que la Escritura dice que cuando nosotros nos quedamos callados, le estamos diciendo bienvenida a esa enseñanza, y entonces somos partícipes con ellos. Por eso es importante nosotros contender, tener un conocimiento de las perfecciones de Dios para poder presentar buena defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Bueno, pero usted, ¿por qué está en contra de esas ideologías? Bueno, ¿por qué? Porque van en contra del diseño que Dios estableció. Van en contra de toda lógica. Es imposible que alguien que se perciba como gato, me obliguen a mí a verlo como un gato cuando yo lo veo como un ser humano. Es imposible. Eso va en contra de toda lógica, de todo raciocinio, de toda naturaleza. Es que es ponerle lógica, simple lógica. Pero el mundo se está dejando implementar de un sistema de valores tan fuerte que ya está permeando las iglesias cristianas. Ya está permeando las iglesias. Y nosotros solos no podemos enfrentar esa situación. Necesitamos exclamar, como dijo David, ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará de la mano a enfrentar esa sociedad llena de valores que van en contra de la naturaleza establecida por Dios? Sabemos que la Escritura dice de nosotros que todos somos destituidos de la gloria de Dios. Por eso en nuestra fuerza somos incapaces de enfrentar cualquier situación. Por eso qué bueno que siempre entendamos que es necesario en cualquier situación decirle, Señor, vuélvete a nosotros. Señor, vuélvete a mí. Yo sé que soy un desecho tuyo, Señor, pero necesito de ti. Pero necesito, Señor, de que tú te apropies de mi necesidad, porque en mis fuerzas no lo puedo hacer. ¿Cuántas veces cuando, aún en nuestro trabajo, salimos sin la cobertura de Dios, nos fatigamos en nuestras fuerzas? Pero qué bueno, como dice Dios, que nos reta, que lo probemos para ver si Él es un Dios que miente. Dice, pruébenme. Y si Él dice que oremos, pues hagamos el intento. Levantémonos, el que estudia, levántese temprano a orar para que vea que de la boca de Dios viene la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Y va a ver que Dios le va a abrir su entendimiento para entender mejor aún esas clases que está recibiendo. Es lo que Dios dice en su palabra. El que trabaja, pues levántese temprano, doble sus rodillas, revístase del Señor y del poder de su fuerza para que pueda enfrentar y Dios le dé gracia en su trabajo. Y Dios le dé gracia delante de Él primeramente y delante de los hombres. Por eso yo debo preguntarme, Señor, ¿será que yo solo puedo enfrentar a esa sociedad llena de valores contrarios a tu palabra? Señor, ¿será que tú me puedes llevar a enfrentar esa sociedad? ¿Y cómo lo puedo hacer? Orando al Señor,
revistiéndome del Señor y del poder de su fuerza. Pero para destruir esa ciudad, mire, yo debo ir a esa ciudad y a esa sociedad llena de valores contrarios, de ese sistema de valores contrarios, no para pactar con ellos, no para hacerme amigo de ellos. No para hacer una tregua con ellos, para ver si dejan de señalarme como un bicho raro. Sino para enfrentarlo, enarbolando esa bandera de la verdad, que es Cristo. Y teniendo la seguridad que Él peleará por mí. Porque Él es el que pelea por mí. Y yo sé que si es así, que si me voy a enfrentar a esa sociedad, enarbolando esa bandera de la verdad, voy a poder decir, como termina el salmista, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Porque es en Él. No es con mi propia sabiduría, no es con mi propio intelecto. Es con la bandera de la verdad. Porque sólo así en Dios y pidiéndole en oración ser escuchados y no ser desechados, podremos abordar todas esas murallas de esa sociedad esculpida en esa roca y poderla vencer. Porque no es con nuestras propias fuerzas, no es con nuestro ejército, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Cuando Él nos da su Espíritu Santo, podemos enarbolar esa bandera de la verdad. Solo con Dios y con su bandera de la verdad, que es Jesucristo, solo con enarbolando esa bandera, y aun si llegan las derrotas a nuestra vida, sabremos dónde encontrar la esperanza. ¿Dónde encontrar la esperanza? En Cristo. Solo en Él, porque en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En el principio del Salmo dijimos que en nuestras fuerzas nunca vamos a poder, solamente regresando al principio, regresando al origen, que es haciendo la voluntad de Dios, recordando sus promesas y sujetándonos a su voluntad. Mire, iglesia, volver a la voluntad de Dios es ser obediente a su palabra. Cuando yo digo que ando en la voluntad de Dios, es porque me someto a su palabra. Recordemos una cita que repetimos mucho aquí, y es que dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Una cita muy conocida. ¿Está en qué evangelio? Muy bien, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Andar en la voluntad de Dios es ser obediente, no simplemente clamando Señor, ayúdame, Señor, socórreme, pero mi vida no refleja nada, la obediencia a su palabra. Porque primero están otras cosas que el congregarme, porque primero están otras cosas que el buscar de Dios, porque primero están otras cosas que el orar. Y de esa forma, la derrota va a llegar inminente a mi vida. Mire,
mucha gente, y en eso se incluyen muchos que se llaman cristianos, que piensan que Dios es malo, que piensan que Dios no es justo, que Dios es un ser airado. Y les fastidia porque en muchas ocasiones permite serpientes en la vida de ellos, serpientes ardientes. Pero en ninguna manera Dios es malo. Nosotros entendemos que todas esas serpientes es con un propósito, y el propósito es que nos afirmemos en Él, nos volvamos a Él, reconozcamos nuestra necesidad de Él y fortalezcamos nuestra fe. Recordemos que al corazón regenerado, las aflicciones lo acercan a Dios, pero al corazón no regenerado, las aflicciones lo apartan de Dios, porque le echa la culpa a Dios. Mire, algo que debemos tener en cuenta es que Dios nunca nos va a dejar sufrir más de lo que podamos soportar. Porque juntamente con la prueba envía también la salida. Él es tan fiel. Por eso cuando yo conozco esas perfecciones de Dios, hay paz en mi corazón. Aún en medio de la angustia, aún en medio de la zozobra, aún en medio de la tribulación, hay una esperanza. Si acudo a Él en oración y le digo, Señor, vuélvete a mí. Dame socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Vanas son las estrategias que yo me invente en mis propias fuerzas. Y voy a decirle, poderle decir, Señor, solo en ti voy a vencer. Solo en ti voy a hacer proezas. Porque eres tú, Señor, quien peleas por mí, y eres tú quien derrotas a mis enemigos. Mire, si Él permite un sufrimiento en nuestra vida, es porque ya tiene diseñado un plan que siempre será para mi beneficio. Si Él permite el sufrimiento que llegue a tu vida, es porque Él ya tiene diseñado un plan. Y ese plan siempre va a ser para tu beneficio. Ese propósito va a ser para fortalecer tu fe, para que cada día sea más conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Nunca va a ser para destruirte. Cuando yo conozco el carácter santo de Dios, cuando yo conozco la fidelidad de Dios, la grandeza de la fidelidad de Dios, que sé que aun cuando yo sea infiel, Él siempre permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo, entonces hay paz en mi corazón. Porque entonces puedo entender las palabras del apóstol Pablo cuando dijo, yo sé en qué Dios he creído. ¿Usted sabe en qué Dios ha creído? ¿Usted realmente sabe en qué Dios ha creído? ¿O eres de los que a la primera dificultad le echa la culpa a Dios? ¿O le reclamas a Dios? ¿O le echa la culpa a los que están alrededor suyo? Pero nunca acepta su responsabilidad. Y que lo que Dios está haciendo en ti es con un propósito santo, con un propósito noble. Y es para tu beneficio. Algo que debemos recordar siempre, según la Escritura, es que Dios siempre es por nosotros, nunca contra nosotros. Si tú eres hijo de Dios, Dios siempre va a obrar por usted, no en contra de usted. Aunque usted mire las circunstancias, la obra de Dios que está haciendo, aún en esa aflicción, es en su beneficio. Ese siempre es el plan de Dios. Recordemos lo que Cristo dijo en Juan 3, 14 y 15. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, pero para eso, para que usted no se pierda, usted tendrá que levantar su mirada a Cristo. Poner sus ojos en Cristo, el autor y consumador de su fe. Y no solamente levantar sus ojos a Cristo, sino levantar esa bandera que le ha sido dada a los que le temen. Si usted le teme a Dios, si hay temor de Dios delante de sus ojos, puede levantar esa bandera con confianza. Esa bandera que se alza en plena batalla para que el enemigo tiemble y huya de la presencia de Dios. Bien dice la Escritura, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Porque no te verán a ti, van a ver a un Dios grande, poderoso en batalla, enfrentando todos tus problemas. Mire, iglesia, esa bandera que usted levanta es para que ese enemigo tiemble y huya, pero para que también los demás vean que la victoria que usted consigue a diario, que esa victoria que usted consigue no es suya, es del Señor. No es porque usted es más santo que los demás, sino porque el favor de Dios está con usted. Porque usted ha acudido a Él reconociendo su debilidad, reconociendo que separado de Dios nada podemos hacer. Es la única manera de encontrar esperanza en esos momentos en que las batallas se están perdiendo inesperadamente. Ir a los pies de Cristo. Ir a los pies de Cristo. Mira, no creas que porque ya tienes una vida resuelta, firme, porque te has casado, porque tienes una buena esposa, no te va a llevar a una crisis. Y puede ser una crisis de las peores. ¿Crees que te va bien porque tienes un buen empleo? Pero sin esperarlo puede llegar alguien por algún lugar y le puede quitar ese empleo. Porque estás trabajando en tus fuerzas. Y estás poniendo tu trabajo por delante de Dios. Tu trabajo es tu Dios. ¿Crees que te va bien o que estás bien? Porque el dinero fluye por tus manos y porque tienes una cuenta gorda en el banco. Puede llegar un viento del sur y bien dice la Escritura, no ponga su esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al viento. ¿Estás seguro? Porque en sus fuerzas ganabas todas las batallas, pero ha llegado el punto en que una situación ha puesto en jaque hasta tu vida. Es tiempo de dejar de luchar en nuestras fuerzas y de confiar en Cristo y de preguntarnos, bueno, Señor, ¿quién me llevará de la mano a enfrentar esas batallas? ¿Quién irá de la mano conmigo a enfrentar a una sociedad
llena de un sistema de valores que busca a toda costa la decadencia y la destrucción de esta sociedad, de la misma sociedad. Y no puedo pedirle a Dios ayuda para enfrentar esa sociedad, para coquetear con esa sociedad. No para hacerme amigo de esa sociedad. No para tener comunión con esa sociedad. No para sacarlas por las noches de su armario y por el día esconderlos y disimular con mi familia, con mis hermanos en la fe. Porque fuera de la iglesia soy uno y en mi casa me muestro otro y en la iglesia me muestro otro. Mire, iglesia, ante todos los ataques que nos vienen, por todos los puntos cardinales de nuestra vida, solo tenemos una opción, y es regresar a la voluntad de Dios. Es regresar a la voluntad de Dios, volviendo al origen y poner toda nuestra fe en esas promesas que Él nos ha dado. Y si esas promesas no están aquí en nuestro corazón, ¿cómo echamos mano de ellas? Por eso el rey David decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si usted es perezoso para memorizar, reconoce esa debilidad y sea diligente. Dice el proverbio, el alma diligente será prosperada. Pero no diligencia para el mundo. En ninguna manera está hablando para diligencia en el mundo, porque para eso no necesitamos que nos digan que seamos diligentes. ¿Diligentes para qué? Para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Reconoce tus debilidades. Reconoce esas derrotas que siempre están allí escondidas. Reconoce ese pecado de soberbia, de quererte independizar de Dios a toda costa, de querer decir, Dios, yo no necesito de ti. Yo no necesito someterme a tu voluntad. Yo no necesito congregarme, yo no necesito de orar, yo no necesito orar. No necesito memorizar las escrituras. Hay soberbia en el corazón. Y esa soberbia lo único que nos lleva es a independizarnos de Dios y de su consejo. Y si usted está en ese camino de independizarte de Dios y de su consejo, nunca podrás decir, en Dios haré proezas. Y Él nunca va a hollar a sus enemigos. Pero si su voluntad se somete a la obediencia de su palabra, entonces y solo entonces usted podrá decir, como dice el salmista, en Dios haremos proeza, porque Él me va a llevar a esa ciudad fortificada, inexpugnable. Me va a llevar de la mano y Él mismo va a vencer y a hollar a mis enemigos. Mire, iglesia, todo el tiempo nuestra vida depende de Dios. No te independices de Dios. No pongas ni a tu trabajo como excusa, ni a tus hijos como excusa, ni a tu casa como excusa.
porque delante de Dios somos inexcusables. Revístete del Señor y del poder de su fuerza.